¿Sabías que la L-glutamina es el aminoácido más abundante de tu sangre? Estamos hablando de entre un 30 y un 35% de todos los aminoácidos que circulan por tu cuerpo ahora mismo. Y sin embargo, oye, casi nadie sabe realmente para qué sirve, en qué dosis y sobre todo, qué es lo que de verdad está comprobado de todo lo que se cuenta por ahí. Así que hoy vamos a meternos de lleno en qué hace de verdad la glutamina por tu intestino, por tu músculo y por tu sistema inmune. Y te voy a enseñar los estudios reales detrás de cada cosa, incluyendo las dosis exactas que se usaron, porque ahí precisamente está la diferencia entre lo que funciona y lo que no. Como siempre, antes de seguir, este vídeo tiene fines informativos y educativos, no sustituye la consulta médica y no puedo darte un diagnóstico ni una recomendación personalizada. Vale, empecemos por lo básico. Aunque la glutamina no es un aminoácido esencial como tal, se le considera condicionalmente esencial. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tu cuerpo lo fabrica sin ningún problema en condiciones normales. Pero hay momentos, por ejemplo una cirugía, una enfermedad importante, un entrenamiento muy intenso, en los que la demanda puede superar a lo que tu cuerpo es capaz de producir. Y aquí es exactamente donde entraría el suplemento. No para sustituir algo que te falta, sino para cubrir ese desajuste puntual cuando el cuerpo lo necesita más rápido de lo que puedes fabricarlo por tu cuenta. Bueno, pues vamos a los 3 terrenos donde más se habla de ella: el intestino, el músculo y la inmunidad. Y al final te cuento una cosa que corre muchísimo por internet y que te lo adelanto ya, no tiene ningún respaldo. Antes de meternos en los estudios, déjame explicarte qué es eso de la permeabilidad intestinal, porque se usa mucho esa palabra y se explica poco. Mira, imagina la pared de tu intestino como una malla muy fina, con agujeritos del tamaño justo para dejar pasar los nutrientes ya digeridos y nada más. Ahora bien, cuando esa malla se daña por estrés, por un ejercicio muy intenso, por una cirugía, esos agujeritos se agrandan más de la cuenta y empiezan a colarse partículas que no deberían pasar. En corredores de resistencia sí que hay un estudio con glutamina oral, tomada por boca, que redujo esos marcadores de daño intestinal después del ejercicio. Y cuanto más alta era la dosis, mayor era el efecto. Y aquí viene un dato que me parece interesante. En ese estudio se usaron entre 0,25 y 0,9 gramos por kilo de peso corporal. O sea, que para una persona de 70 kilos estaríamos hablando de entre 17 y 63 gramos. Muy por encima de los 5 o 10 gramos que se suelen recomendar en el bote. Vamos con el músculo, que es donde más se ha vendido este suplemento durante años. Y aquí tenemos que hablar de un dato que seguro que has visto por ahí, el famoso 400% de aumento en hormona del crecimiento. Pues mira, es real. Hay un estudio de 1995 con una dosis de solo 2 gramos de glutamina encontró ese aumento en la hormona del crecimiento. Pero ese estudio tenía 9 personas. 9. Y en 30 años nadie lo ha vuelto a intentar replicar. Entiendo perfectamente por qué ese dato se ha hecho tan popular. Suena espectacular y encima con una dosis pequeña. Pero vamos a ver, en investigación, un hallazgo con 9 personas es un punto de partida para seguir investigando, no una conclusión cerrada. Lo que sí sabemos, y esto con más solidez, es que tras un ejercicio muy largo y agotador, tus niveles de glutamina en sangre caen. Y junto con ellos también baja la capacidad de tus células inmunes. El mecanismo exacto detrás de esa bajada inmunológica todavía no está del todo claro. Así que resumiendo, hay una base fisiológica real para pensar que la glutamina ayuda en la recuperación tras el esfuerzo, pero el dato más llamativo, el de la hormona del crecimiento, tiene una base muy pequeñita. Ahora te voy a contar algo que a mí personalmente me sorprendió cuando lo leí.
Hay un estudio que le dio a voluntarios sanos unos 21 gramos de glutamina al día durante 10 días. Y sí, subió la glutamina y el glutamato en sangre, tal cual se esperaba. Pero agárrate, el glutatión, que es uno de los antioxidantes más importantes que tenemos, bajó un 37%. O sea, que aquí se nos cae un mito bastante extendido. Eso de que la glutamina te sube las defensas antioxidantes por la vía del glutatión. Pues en este estudio pasó justo lo contrario. Así que si tú te estás tomando glutamina esperando ese extra de protección antioxidante, con la evidencia que tenemos ahora mismo, pues apunta en la dirección opuesta. Y ahora viene la parte que casi nunca se comenta. Lo que se dice de la glutamina y que yo, buscando, no he sido capaz de encontrar en ningún estudio en humanos. Eso de que la glutamina reduce el antojo de azúcar o de alcohol, pues no. No hay ningún ensayo en humanos que lo respalde. Y esa otra idea de que mejora la hidratación muscular y la recuperación a través del glucógeno, tampoco lo he encontrado en ninguna publicación. Aquí tengo que pararme un momento porque hay algo que me parece importante que sepas antes de seguir. Muchos tipos de cáncer, el de páncreas, el de pulmón, de vejiga, colorectal, usan precisamente la glutamina como combustible para crecer. Y es un campo de investigación que ahora mismo está muy activo. Si tienes un cáncer activo o lo has tenido recientemente, este no es un suplemento para tomar por tu cuenta sin más. No tengo un estudio que te diga esto empeora el pronóstico, pero el mecanismo de fondo es real y da para tener prudencia. Así que si es tu caso, coméntaselo primero a tu oncólogo antes de tomar nada por tu cuenta. Como pauta general y muy conservadora, una toma después de entrenar y otra antes de dormir. Es algo razonable para empezar. Y luego ya vas ajustando según cómo responda tu cuerpo. Sobre la forma de tomarla, pues la L-glutamina en polvo se disuelve bien en agua o en un batido, sin apenas sabor, así que es fácil de incorporar. Si al empezar notas alguna molestia digestiva, prueba a repartir la dosis en tomas más pequeñas a lo largo del día en lugar de tomarla toda de golpe. Y si estás tomando alguna medicación de forma habitual o tienes alguna enfermedad hepática o renal, coméntaselo antes a tu médico. Porque la glutamina se metaboliza precisamente en esos órganos y ahí sí que conviene tener supervisión. La glutamina es un aminoácido con usos reales. ¿Has probado alguna vez suplementar con glutamina? Déjamelo en los comentarios. Y si lo haces con la frase glutamina conciencia, ya sé que te has quedado hasta el final. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la creatina, que yo creo que ese sí que te va a interesar mucho. Y aquí puedes suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Si el estudio de la hormona de crecimiento no fuera tan pequeñito, sería maravilloso.